Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en una métrica financiera clave, una que siempre da de qué hablar. La ganancia por acción o EPS, ¿no? Earnings per share. Exacto. Una cifra muy seguida. Y para eso tenemos aquí los estados financieros consolidados intermedios de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones S.A. y sus filiales. Los fresquitos, digamos, al 30 de septiembre de 2025. Directo de la fuente oficial. Eso es. Vamos a mirar la portada y sobre todo la página 3, la de los resultados consolidados. La idea es intentar descifrar qué nos cuentan estos números de la ganancia por acción sobre cómo le ha ido a Entel últimamente. Ver la historia detrás del número. Bueno, a ver, empezamos. Me parece perfecto. Y quizás, antes de saltar a los números de Entel, valga la pena un recordatorio rápido de qué es esto del EPS, ¿no? Para que todos estemos en la misma página. Buena idea, dale. Bueno, en esencia, la ganancia por acción es como la tajada de la torta de ganancias de la empresa que le tocaría a cada acción que anda circulando por ahí. Es súper importante para los inversores porque te dice cuánta rentabilidad genera la empresa, pero visto desde el bolsillo del accionista. Claro, ¿cuánto gano yo por cada papelito que tengo de la empresa? Básicamente. Justamente, te ayuda a entender cuánto dinero está haciendo la compañía por cada unidad de propiedad, por cada acción. Sirve para comparar, con cuidado claro, entre empresas y sobre todo para ver cómo va la propia empresa. ¿Va generando más valor por acción o menos? Esa es la pregunta. Clarísimo. La rentabilidad desde el punto de vista del dueño. Bien, con eso en mente, volvamos a Entel. ¿En qué parte de estos estados financieros encontramos la cifra? Mira, está bien clarita en la página 3. Hay una sección que se llama Estados consolidados intermedios de resultados. Y ahí una línea específica, ganancia o pérdida por acción. No hay dónde perderse. Perfecto. Página 3 localizado. Ok, ¿qué te parece si empezamos por el panorama general? Miremos los números acumulados, los de los primeros 9 meses de 2025, y los comparamos con los del 2024, para tener una primera impresión. Sí, empezar por el acumulado da una buena perspectiva de la tendencia. A ver, los estados nos dan esa comparación directa. Para los 9 meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025, la ganancia por acción básica en operaciones continuadas es de 239,28 pesos chilenos por acción. 239,28. Y el año pasado, en el mismo periodo. El año pasado, 2024, para esos mismos 9 meses, fue de 214,74 pesos por acción. O sea que hay un aumento. De 214 a 239 es un salto interesante. Sí, es un incremento notorio. Si sacamos la cuenta rápida, estamos hablando de como un 11,4% más de ganancia por acción acumulada de un año para otro. Un aumento de 2 dígitos. Nada mal a primera vista. Y esto, me imagino, tiene que venir de la mano de la ganancia neta total de la compañía, ¿no? Tendríamos que buscar la línea esa de ganancia-pérdida atribuible a los propietarios de la controladora, ¿cierto? Exactamente, esa es la conexión directa. El EPS sale de ahí, de esa utilidad neta para los accionistas. Y sí, los números lo confirman. Para los 9 meses acumulados de 2025, la ganancia neta atribuible a los dueños de Entel fue de 72,267,981 miles de pesos chilenos. Ojo con ese MS que significa miles de pesos, así que son como 72,000 millones de pesos. Entendido. MS son miles de pesos chilenos. 72,000 millones en 2025 y en 2024. En 2024, en el mismo periodo, fueron 64,854,108 millones, o sea, casi 65,000 millones. El aumento es claro, de 65 a 72,000 millones. Ajá. De hecho, si calculas el porcentaje, también es un aumento cercano al 11,4%. ¡Qué interesante! El mismo porcentaje de aumento que la ganancia por acción. Eso sugiere que el número de acciones no cambió mucho, ¿verdad? La mejora en la ganancia se trasladó casi directo al EPS. Es una muy buena observación, sí. Y si conectamos esto con el resto del estado de resultados acumulado, ahí en la misma página 3, podemos ver de dónde viene esa mejora. ¿Qué empujó la ganancia hacia arriba? A ver. Bueno, primero, arriba de todo, los ingresos de actividades ordinarias subieron.
Pasaron de casi 1.970 miles de millones de dólares en los 9 meses de 2024 a unos 2.143 miles de millones de dólares en 2025. Eso es como un 8,8% más de ingresos. No está mal. Correcto. Y si bajamos un poco más, La rentabilidad operativa, ¿qué tal? también mejoró. La línea ganancias-pérdidas de actividades operacionales pasó de unos 162 mil millones de dólares acumulados en 2024 a casi 180 mil millones, 179.147 dólares para ser exactos, en 2025. A ver, eso es un aumento operativo de casi el 11%. No, un 10,7%. Exacto, un 10,7%. Entonces la historia de los 9 meses parece bastante clara. Venden más, ganan más operativamente y eso se refleja en la ganancia neta y en la ganancia por acción, que crecen más de un 11%. Suena bien, ¿no? Un panorama sólido para el acumulado. Sí, la foto acumulada se ve bastante bien. Pero aquí es donde, como dices, a veces la cosa se pone interesante. Porque el acumulado puede esconder cosas del momento actual. ¿Qué pasó justo en el último trimestre? Si comparamos julio-septiembre de 2025 con julio-septiembre de 2024, ¿siguió esa misma línea positiva? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque el trimestre te da el pulso más reciente. Y a veces, bueno, hay sorpresas. Para eso, nos vamos a las columnas de la derecha de la misma página 3, las que dicen 3 meses terminados el 30 de septiembre. Ok, veamos el Q3 entonces. Miremos la ganancia por acción básica en operaciones continuadas. Para el tercer trimestre de 2025, la cifra es 101,64 pesos por acción. 101,64 en el Q3 de 2025. Ok. ¿Y el Q3 del año anterior, 2024? Pues aquí viene lo inesperado. En el Q3 de 2024, esa misma cifra fue de 136,41 pesos por acción. Espera, ¿cómo? De 136,41 a 101,64. Esto es una caída. Y no una caída pequeña. Exacto. No es un aumento. Es una caída, y una caída fuerte. A ver, de 136 a 101. ¿Es más de un 25% menos? Un 25% abajo en la ganancia por acción trimestral. Correcto, un 25,5%, para ser precisos. Una caída significativa. Y choca bastante con la tendencia que veíamos en el acumulado de 9 meses, que era positiva. Totalmente. Esto sí que cambia el panorama. A ver, si entiendo. El acumulado de 9 meses sube un 11%, pero el último trimestre se desploma un 25%. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó en este Q3 que explique esta caída tan fuerte, si el año venía bien? Bueno, para resolver este misterio tenemos que volver a mirar el estado de resultados trimestral, en esa misma página 3, pero línea por línea. Y lo primero que llama la atención, y que lo hace más curioso todavía, es que la operación del negocio en el Q3 de 2025 fue mejor que en el Q3 de 2024. Mejor. Pero entonces, si la operación fue mejor, ¿de dónde sale la caída en el EPS? No entiendo. Mira los números. Las ganancias o pérdidas de actividades operacionales del Q3 de 2025 fueron 70.664.530 MS, 70.000 millones. Ajá. Y en el Q3 de 2024. En el Q3 de 2024 fueron 52.336.514 millones de dólares. 52.000 millones. Ah, pero es una diferencia importante, de 52 a 70 millones. Es un crecimiento operativo trimestral del 35%, mucho más fuerte que el acumulado incluso. Exactamente. La operación del negocio, el día a día, digamos, generó bastante más ganancia en el Q3 de 2025. Entonces, si la operación anduvo tan bien, la razón de la caída en la ganancia neta final, y por lo tanto en el EPS, tiene que estar más abajo en el estado de resultados, debajo de la línea operacional. Ok, sigamos bajando. Costos financieros, quizás. Otras cosas. Influyen, claro. Los costos financieros netos, de hecho, fueron más bajos en Q325 que en Q324. Unos 14.580 MMDs contra 18.280 MMDs. ¿Eso ayudó? Es positivo. O sea, no viene de ahí. No.
Las diferencias de cambio sí tuvieron un impacto negativo un poquito mayor en Q325, unos menos 16,000 millones contra menos 12,000 millones en Q324. Resta, pero no explica una caída del 25% en la EPS. Entonces, Lo interesante, la línea clave, la que mete un ruido tremendo y explica casi todo, es ingreso-gasto por impuesto a las ganancias. los impuestos. A ver, ¿qué pasó con los impuestos en el Q3? Aquí está el meollo del asunto. En el tercer trimestre de 2025, Entel tuvo un gasto por impuestos de $24,920,226 millones de dólares. Casi 25,000 millones que restaron. Un gasto de 25,000 millones. ¿Ok? Y en el Q3 del año pasado, 2024. Pues en el Q3 de 2024, en esa misma línea, Entel tuvo un ingreso por impuestos de 17,658,100 millones de dólares. Casi 18,000 millones que sumaron a la utilidad ese trimestre. No puede ser pasar de un ingreso de casi 18,000 millones a un gasto de casi 25,000 millones. Es un swing, un vuelco de más de 42,000 millones de pesos, solo en esa línea. Enorme. Es una diferencia brutal. Y este cambio tan drástico en los impuestos es el culpable principal de que la ganancia-pérdida neta final para los dueños fuera menor en el Q3 de 2025, unos 31,000 millones, que en el Q3 de 2024, unos 41,000 millones, a pesar, como ya vimos, de que la ganancia operativa fue mucho mayor en 2025. Claro, la mejor operativa fue fuerte, sí, unos 18,000 millones más. Pero este giro en los impuestos le pegó mucho más fuerte en contra, con un impacto negativo de 43,000 millones. Y como el EPS es la ganancia neta dividida por las acciones, pues este tema fiscal arrastró la EPS trimestral para abajo. De ahí la caída del 25,5%. Ya está, clarísimo. La operación de Entel fue mejor, bastante mejor. En el Q3 de 2025, ganaron un 35% más operativamente. Pero un cambio radical en los impuestos, pasar de recibir plata por impuestos a pagar un montón, se comió toda esa mejora y más, haciendo que la ganancia final y el EPS del trimestre cayeran fuerte. Exacto. Lo has resumido perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo leemos el rendimiento de Entel? ¿Es una mala señal este trimestre o es más bien un efecto contable, fiscal, que hay que entender pero que no refleja necesariamente el negocio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y como casi siempre en finanzas, la respuesta tiene sus sís, sus grises. Por un lado, el EPS es útil, sí, pero quedarse solo con el titular cayó 25% puede engañar si no miras adentro. Claro. La tendencia acumulada de los 9 meses, que sí muestra una mejora sólida, plus 11,4%, impulsada por la operación más ingresos, más ganancia operativa, probablemente nos da una idea más estructural, ¿no? Más representativa de cómo le fue al negocio principal de Entel en 2025 hasta septiembre. Ok, el acumulado refleja mejor la salud del negocio. Podría ser. Y por otro lado, lo que pasó en el Q3 nos recuerda algo importante. Hay factores que no son la operación pura y dura, como los impuestos, que pueden variar muchísimo de un trimestre a otro. Y esas variaciones pueden ser por 1000 cosas. Ajustes de años anteriores, cambios en las reglas, cómo se registran ciertos créditos fiscales, no siempre significan que el negocio en sí anduvo mal ese trimestre. O sea que la caída de la EPS trimestral, aunque es muy llamativa, podría no ser un reflejo de que el negocio se debilitó en el Q3. De hecho, la operación mejoró. Exacto, la operación mejoró un 35%. La caída del EPS fue casi toda por ese tema fiscal. Ahora, esto nos deja una pregunta abierta, claro. ¿Cuál? ¿Por qué varió tanto el impuesto en el Q3? ¿Fue algo de una sola vez, un ajuste raro, o es algo que podría repetirse? Buena pregunta. Y podemos saberlo con esta información. Para saberlo con seguridad necesitaríamos ir más allá de esta página 3. Habría que buscar la nota 15 a los estados financieros que se llama Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos. Ahí debería estar la explicación detallada. El índice dice que está por la página 40. Ah, ok. Pero si nos basamos solo en lo que vemos aquí, en el estado de resultados resumido, la conclusión es inevitable.
La diferencia fiscal es lo que explica casi todo el cuento de la caída del EPS en el Q3 de 2025 versus el Q3 de 2024, a pesar de que la operación fue más fuerte. Claro el análisis. Entonces, si hacemos un resumen rápido de lo que vimos hoy sobre la ganancia por acción de Entel con estos datos del Q3 2025, A ver. empezamos viendo que el EPS acumulado de los 9 meses mejoró bien, más de un 11% comparado con el año pasado. Y esto iba de la mano con una mejor operación, más ingresos y más ganancia operativa. ¿Correcto? Pero, al hacer zoom en el tercer trimestre solito, la cosa cambió. El EPS cayó fuerte, más de un 25%, respecto al mismo trimestre del año anterior. Ajá. Y la clave para entender esta contradicción no fue que la operación anduviera peor. De hecho, mejoró un 35%, sin un giro brutal en la línea de impuestos. Pasó de ser un ingreso a ser un gasto muy grande, y eso hundió la ganancia neta final y, por lo tanto, el EPS del trimestre. Exactamente. Es un caso de libro, diría yo, de por qué hay que mirar el EPS con cuidado. Es una métrica potente, muy usada, pero hay que rascar un poco la superficie, ver de dónde viene. Ingresos, costos, gastos financieros y, como vimos hoy, ojo con los impuestos. Pueden meter mucha volatilidad que no siempre se alinea con cómo va el negocio en el corto plazo. Sí, total. La diferencia entre la tendencia acumulada, más ligada a la operación, y la caída puntual del trimestre, por el tema fiscal, muestra perfecto por qué hay que analizar la película completa. No solo una foto. No basta con leer el titular del EPS trimestral y ya. Totalmente de acuerdo. El contexto y el desglose son fundamentales. Y bueno, para ir cerrando, y siguiendo con esto de mirar el contexto y hacia adelante, me gustaría dejar una reflexión final, algo que vi también en estas notas. A ver. En la nota 2 de estos mismos estados financieros, mencionan que están evaluando futuras normas contables. Una es la NIF 18 sobre cómo presentar los estados financieros. Parece que busca mejorar cómo se estructuran y comparan los estados de resultados. Entraría en vigencia más adelante, quizás 2027 o después. Interesante. Y me deja pensando, ¿cómo podrían estos cambios en las reglas contables afectar la forma en que vemos métricas como el EPS? Por ejemplo, si esta NIF 18 exige nuevos subtotales como una utilidad operativa más estándar, ¿hará más fácil o más difícil análisis como el que hicimos hoy? ¿Será más transparente el impacto de cosas como los impuestos? Es una buena pregunta, sí. Es algo para tener en el radar, ¿no? Para quienes quieren estar al día sobre cómo leer la salud financiera de las empresas, sobre todo con reglas que van cambiando. Un tema para seguirle la pista. Sin duda. Siempre hay que estar atentos a cómo cambian las reglas del juego y cómo pueden afectar la interpretación de los números. Muy buen punto para cerrar.